Ahora continuaremos esta interesante conversación con el panel de expertos. La competencia lingüística es la clave para mejorar el aprendizaje. Hoy nos acompañan Pepe Hernández, docente de lengua y literatura en el Colegio El Valle de Madrid. Pepe es investigador en la didáctica de la lengua a través de las TIC, el aprendizaje cooperativo y las didácticas activas. Además, es administrador del blog para docentes Apuntes de Lengua. En segundo lugar, tenemos con nosotros a Ana de Biase, que es directora del proyecto de bilingüismo de los colegios del Grupo Atendis. Ana es consultora de idiomas, investigadora bilingüe, asesora de comunicación y profesora. Y por último nos acompaña Esther Trigo, doctora en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Cádiz. Ha sido profesora de educación secundaria durante 10 años y asesora de formación en el Centro del Profesorado de Cádiz también. Antes de empezar, os pediría una mini presentación de 3 minutos sobre, bueno, quién sois. Ya os lo he dicho un poco, pero qué os une con el tema que nos ocupa hoy. Como primer ponente, me gustaría invitar a Pep para su discurso de apertura. Hola, Pep, Hola. bienvenido. Bienvenidos a Buenas todos. tardes, ¿me escucháis bien? Sí, genial. Genial, pues en primer lugar agradecer la oportunidad y la invitación a compartir esta experiencia que es muy constructiva y enriquecedora desde todo lo que hemos visto toda la tarde. Así que enhorabuena por los ponentes previos y muchas gracias por la confianza. Me gusta definirme como profesor de lengua y el que es profesor de lengua como tal es aquel que investiga, aquel que aprende de sus alumnos, aquel que aprende con sus alumnos y que busca analizar cada momento, cada situación de cada alumno para sacar lo mejor de él, indistintamente que sea con tecnología, sin tecnología, sino que sea un alumno capaz de pensar, escribir, leer, hablar y escuchar. Con que sea capaz de hacer esos 5 verbos, cualquier docente de lengua nos damos por más que conformes en cuanto a ello. En mi cargo en el Grupo de Colegios del Valle radica principalmente en la formación del profesorado y en la innovación educativa. Y buscamos que a través de las metodologías activas vayamos más allá del contenido curricular expresamente como tal y buscar que ese pensamiento que hacía antes Cristina, que crítico, se extrapole a un aprendizaje que sea completamente significativo y duradero. Hasta ahí puedo leer, porque luego seguro que entraremos en más detalles con el resto de ponentes. Pues muchas gracias, Pep, por esta breve introducción. Ana, si quieres continuar. No, ¿cómo no? Buenas tardes, yo creo que soy la que estoy con más diferencia horaria. Buenas tardes a todos. Muchos ya compañeros que nos hemos encontrado antes en otras ponencias. ¿Cómo presentarme? Yo soy doctora en Psicología Cognitiva de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé muchos años en el Departamento de Lingüística Aplicada y básicamente me especializo en bilingüismo y procesos de adquisición de segundas lenguas. Y vengo trabajando ya hace 20 años en España en lo que es la implementación de programas bilingües y de fomentar el bilingüismo para grandes instituciones. Lo que fue en su momento el Plan Bolonia, cuando España tuvo que adaptarse a que un sexto de esas materias con nuevas metodologías fueran en inglés. Y el último proyecto como directora del proyecto de bilingüismo de Atendis, que fue implementar un plan bilingüe profundo compatible con IB en 20 colegios de Andalucía. Y bueno, hay una tarea bastante ambiciosa porque, bueno, ha sido crear un equipo, ocuparme, digamos, del desarrollo de un currículum escrito, de un currículum enseñado y de un currículum evaluado, digamos, ¿no? Tomar en cuenta los 3 pilares desde infantil hasta segundo de bachillerato, pero digamos en esas 3 instancias que tienen que trabajar muy, muy coherentemente. Entonces, desde un poco establecer qué saberes deben ser aprendidos, cómo deben ser enseñados y cómo deben ser evaluados. Y bueno, y un poco mi pasión es por la lingüística y la adquisición del lenguaje en general, de la lengua madre y de segundas lenguas, y en particular del inglés. Genial, Ana. Después seguro que podemos ver un poco más el trabajo que haces en Atendis y en bilingüismo. ¿Es tu turno, Esther?
Bien, pues en primer lugar me gustaría agradecer el que hayan ustedes contado conmigo para la participación en esta mesa redonda. ¿Qué hago yo aquí? Pues básicamente soy otra militante de la competencia lingüística, porque realmente yo considero que todas las personas que trabajamos en favor del desarrollo de la competencia lingüística 360 grados somos militantes, ¿no? Yo durante 15 años he sido profesora de secundaria. Yo he trabajado en la otra cara de la educación que mis compañeros en la escuela pública. Y dentro de la escuela pública también he estado en un centro bilingüe. La mayor parte de mi desempeño profesional he tenido la suerte de hacerlo en el mismo centro, un centro bilingüe de francés donde evidentemente la competencia lingüística cobra un papel especial, ¿no? También, bueno, mi tesis doctoral es de lingüística aplicada y siempre me ha interesado muchísimo. Tuve la oportunidad de trabajar como asesora del Centro de Educación Permanente, de formación del profesorado de Cádiz, y eso me brindó una visión muy enriquecedora de lo que estaba ocurriendo en los distintos centros. Nosotros actuamos básicamente en centros públicos y algunos centros concertados que nos solicitaban asesoramiento para el desarrollo precisamente de programas, proyectos lingüísticos de centro, programas que desarrollan la competencia lingüística desde todas las áreas. En estos derroteros conocí a Pepe Hernández, fue donde coincidimos. Luego voy a hacer alusión al momento exacto, pero bueno, tuve el placer de compartir con él algún que otro momento muy, muy bonito, ¿no? Que yo siempre recordaré. Y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión poder volver a compartir otra vez la mesa con él. Bien, pues dentro del Centro de Formación de Profesorado yo llevaba los PLC, los proyectos lingüísticos de centro, como estrategia innovadora de centro. Porque supone una innovación global, ¿no? Es cambiar la cultura del centro. Luego vamos a ampliar un poquito de información. Y todo esto ha estado combinado durante 10 años con el trabajo como profesora asociada en la Universidad de Cádiz. Entonces, claro, se han unido los dos intereses, el interés de la docencia, a pie de aula, pero también el interés por la investigación. Y en este sentido, desde la investigación, junto con mi compañero Manuel Romero, pues hemos ido desarrollando diagnósticos en centros para ver cómo están a nivel competencial y trabajando con ellos en cómo pueden ir mejorando poco a poco qué tipo de estrategias podemos ir brindándoles en el desarrollo de sus proyectos de centro a lo largo de 3 años para ir dándole la vuelta a los resultados del centro. He podido hacer asesoramiento formativo a muchos centros, bueno, continúo en ello. Ahora, pues, de vez en cuando los centros de profesorado, en vez de contar conmigo como asesora, pues cuentan como ponente y puedo ir ayudando a mis compañeros. ¿Y qué tipo de estrategias hemos trabajado en los centros? Pues el desarrollo de la lectura intensiva, la escritura pautada, la escucha activa y el desarrollo de la oralidad, porque entendemos que la lectura no se puede desarrollar sin el resto de las destrezas y que al final la competencia lingüística, pues, está formada de todas ellas. Bueno, hasta aquí porque si no me entiendo. Sí, nos avanzamos de temas, pero ya está bien. Pues la primera pregunta sería más relacionado con la importancia de la competencia lingüística, ¿no? Porque en el mundo actual, donde la tecnología está configurando cada vez más la forma en cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos comunicamos, la pregunta sería si sigue siendo relevante la enseñanza de la competencia y la comprensión lectora a nuestros alumnos, o bien creéis que la inteligencia artificial sustituirá de algún modo pronto estas necesidades o habilidades en competencia lingüística. ¿Y por qué? Pepsi, si quieres empezar. Yo creo que, sinceramente, la competencia lingüística y la comprensión lectora tiene que ser fundamental para cualquier sociedad, porque la inteligencia artificial es cierto que puede predecir ciertos patrones preestablecidos, pero hay decisiones que son meramente humanas. Entonces, si queremos que un alumno sea capaz de contemplar distintas posibilidades en cuanto a una circunstancia o una situación especial, ha de tener esa capacidad de pensar, porque al fin y al cabo podemos encontrar opiniones como ya se encuentran en estudios previos que indican que la inteligencia artificial nos facilita, o sea, nos hace no pensar, o sea, nos ahorra tiempo, nos ahorra esfuerzos, pero al tiempo también encontramos casos en los que esa facilidad lleva implícito
el no desarrollo íntegro de esa capacidad crítica, con lo cual creo que es fundamental que desde la escuela, desde los centros de formación, en cualquier ámbito, no solo se incentive la comprensión, creo que como apuntaba Cristina, estamos encontrándonos en unos niveles preocupantes a día de hoy, según en qué contextos, sino que también fomentar la capacidad de crear una de las funciones elementales de cualquier ser humano, que es la comunicación. Entonces, creo que es esencial esa apuesta. Todo lo que no sea ello es perder una cualidad nuestra como especie. Ujú. Sí, de hecho, cada vez más no solo es importante comunicar, o sea, en todo, no solo son de letras o de ciencias, ¿no? Sino que también es interesante que la gente de ciencias también comuniquen. Y ahora esto está cobrando importancia también, o sea, es el siglo de la comunicación. Esther, no sé qué Pero opinas sobre. aquí mis compañeros pueden también intervenir, y les invito a que para que puedan intervenir en cualquier momento a las dos. Es que hay estudios de lingüística general que analizan cómo se comunican las abejas o cómo se comunican los primates con lenguaje corporal o lenguaje gutural. ¿Por qué no vamos a renunciar a ello? Entonces, yo creo que es esencial contribuir a que Sí, un niño en los PISA, en las pruebas OCDE en matemáticas, son buenos en operaciones lógico-matemáticas, pero es histórico en este país que tenemos problemas de comprensión de problemas creo que perdemos un poco a. matemáticos. O sea, somos capaces de hacer operaciones, pero no de descifrar un mensaje lingüístico en un plan matemático. Ujú. Gracias, Pep. No sé si es problema, se te oye un poco entrecortado. No sé si creo que tienes mala conexión. Esther, no sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con mi compañero. Yo partiría de una afirmación, la afirmación bastante antigua, pero creo que es bastante actual a la vez. Es de Ludwig Wittgenstein, no sé si lo he pronunciado bien, seguramente muy mal, pero bueno, que dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Para mí esa es la clave, porque el ser humano, desde que cobra sentido, ¿no? Siempre ha tenido la necesidad de comunicarse. Ya, por ejemplo, esto se ve muy bien ilustrado en el libro El mamífero invertebrado de Arzuaga y Martínez, que yo les recomiendo su lectura, que es bastante, creo que está bastante entretenida, interesante, ¿no? Esa necesidad yo creo que nunca va a cesar. Pasen los siglos que pasen, porque evidentemente es inherente a nuestra especie, ¿no? Ujú, Las máquinas nos pueden ayudar, claro que sí. Por ejemplo, Siri, Alexa, bueno, yo tengo conversaciones preciosas con Siri y Alexa, ¿no? Pero ujú, claro, para programar a Siri y Alexa con esa inteligencia hace falta detrás una capacidad de comunicación inmensa, ¿no? Entonces, ujú. ¿qué pasa? Pues que evidentemente nunca nos van a sustituir porque estamos nosotros detrás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no se tiene una buena competencia lingüística? Pues que es más difícil tener éxito en la vida. Ujú, ¿Por qué? Pues porque al final la competencia lingüística la necesitamos para acceder al terreno laboral, para establecer unas efectivas relaciones sociales. En realidad es que es para todo. Entonces, aquí la escuela tiene una labor muy, muy importante. Por ejemplo, cuando el momento estelar en el que yo conocí a Pepe Hernández fue en un taller que él impartía en el Congreso de la Sociedad Española Didáctica de la Lengua y la Literatura. em, Creo que era en Alicante o en Alicante, y era un taller sobre pechacucha, ¿no? Una estrategia de 20 diapositivas, en transiciones de 20 segundos cada una, en total 6 minutos 42 segundos para comunicar sobre un tema y sacarle el máximo partido. Pues, ¿qué ocurre? Que nos resultó tremendamente difícil. Y luego la hemos puesto en marcha, en práctica con nuestros estudiantes y es tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque andamiar bien la competencia lingüística no es tarea fácil. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí pues tenemos una labor muy importante y que no, las máquinas no nos van a sustituir. Bueno, entonces la visión es positiva. Ana, no sé si quieres añadir ya algo a este inicio del debate. Bueno, primero muy encantada de estar con Pepi y Esther, que es la primera vez que coincido con ellos en un seminario. Espero que se repita. Bueno,
a la pregunta, por supuesto que, si digo, más allá del tema de inteligencia artificial y ordenadores, me parece que la idea de competencia lingüística y aprendizaje están intrínsecamente unidas, como es pensamiento y lenguaje. Incluso es el gran debate lingüístico que está antes, si es posible que haya lenguaje sin pensamiento, si es posible que haya pensamiento sin lenguaje. Digamos, eso desde un punto de vista teórico y más macro, y también algo que le interesa muchísimo de alguna manera, la inteligencia artificial, desde Deep Blue en adelante, con todas las variables además que implica el lenguaje, ¿no? En su dimensión gramatical, en su dimensión semántica, en su dimensión fonoaudiológica. Digo, todavía que un gran universo por descubrir. Digo, también me parece acercado a la didáctica y a la educación entender que la relación también es intrínseca porque la lengua es medio y fin en sí mismo. Digamos, es un fin desde el punto de vista comunicativo y expresivo, segunda dimensión muy importante del lenguaje, decir quiénes somos y definir nuestra identidad, no solo nuestra interacción con los demás, sino que además es el medio para otra enorme adquisición de saber, digamos. Después creo claramente también que en el modelo mundial, particularmente en el español, donde queremos dejar de lado los modelos conductistas para entrar en los modelos constructivistas, por supuesto, digamos que es el lenguaje donde queremos pasar ese paradigma de pasar de la enseñanza a un concepto de aprendizaje basado en el alumno, autogestor de ese proceso, donde es la indagación, la pregunta y el aprendizaje significativo lo más importante, por supuesto también que el lenguaje va a ser un actor fundamental para poder generar esos digamos, aprendices autogestores de su saber. Entonces, con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, pensamiento y lenguaje, lenguaje y aprendizaje van dialécticamente unidos. Y es un gran desafío para pensarlo desde distintos planos, me parece, teóricos, que es un gran debate, metodológicos, didácticos, legales, institucionales. Pues bueno, todos habéis comentado que el lenguaje, como tú dices, no es el medio y es el fin, y que está en todos sitios, ¿no? No solo en la asignatura de lengua. Lo vemos en los datos de PISA, que dice el 8% de los resultados negativos de las pruebas PISA en matemáticas se deben precisamente a que los alumnos no entienden lo que leen, ¿no? Y con esa figura que Chris comentaba del analfabeto funcional, del sé leer pero no entiendo lo que leo. ¿A qué crees que se deben estos resultados, Esther? ¿Y por qué quizás ahora hay más, esta problemática cada vez es más extensa? Pues yo creo que hay un problema de base. Un poquito de autocrítica nunca viene mal. Y es que la comprensión lectora se ha trabajado tradicionalmente desde las áreas lingüísticas, pero no se ha trabajado utilizando textos funcionales, no se ha trabajado extendiéndose a todas las áreas. Y, por ejemplo, hay una de las estrategias dentro de los proyectos lingüísticos del centro que es de lo primero que nosotros asesoramos, es el mapa lingüístico, el mapa de géneros discursivos. O sea, se trata de trabajar con textos funcionales que sean significativos para los estudiantes, que, que les hagan hacer una lectura inferencial, más allá de la lectura literal. Una lectura también, un tipo de texto que les sirva para la vida, una factura, un prospecto, un plano, la cartelera del cine, una receta, ¿vale? Entonces, no hemos trabajado así. Si echamos hay investigaciones desde mi departamento, hemos hecho varias, en las que hemos ido analizando los libros de texto, las lecturas que proponen, y si bien cada vez con la entrada curricular de las competencias se ha visto un giro más hacia la lectura competencial, todavía hay una tarea importante por hacer. Si nos vamos, por ejemplo, al marco PISA, nosotros dentro de mi centro, el centro de educación secundaria donde yo trabajaba, hicimos una modesta investigación desde el departamento de evaluación, formación e innovación educativa, que es uno de los departamentos que existen en la normativa andaluza, y simplemente tomando como referencia PISA, hicimos durante una semana un muestreo de los textos que estábamos trabajando, porque en nuestro centro trabajábamos la lectura en todas las áreas, teníamos hecho un calendario de lectura,
ni mejor ni peor, pero nosotros decidimos que los profesores de primera hora daba la asignatura que fuera, el de matemáticas, el de naturales, el de sociales, ¿vale? El que le tocara a primera hora leía esta semana, la semana siguiente a segunda hora, la semana siguiente a tercera, la semana, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Bueno, fue un derroche de recursos de fotocopia cuando pusimos aquello en marcha. Cuando llevábamos un año de rodaje, hicimos una pequeña investigación haciendo un muestreo de qué estábamos leyendo y nos dimos cuenta. Bueno, ahí salió nuestra foto fija, ¿no? Nuestro selfie salimos bastante feos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que la mayoría de los textos que estábamos leyendo eran textos continuos y que la mayoría de las preguntas que estábamos planteando eran preguntas que iban hacia lo más literal, acceder y obtener. Pero que estábamos dejando de lado los textos mixtos, los textos discontinuos, que apenas estábamos integrando dentro de las estrategias de lectura, integrar, interpretar, reflexionar y valorar. Claro, eso a nosotros nos llevó a hacer un proceso de catarsis y de formación, pero no de formación individual, sino de formación en grupo, porque al final esa toma de conciencia fue lo que nos llevó a querer mejorar y a querer mejorar nuestro centro en bloque, ¿vale? ¿Qué tipo de, ya les digo, el tipo de pregunta era sobre todo muy literal. Luego tampoco teníamos nosotros la conciencia, o creo que tampoco existe demasiada conciencia, de la corresponsabilidad que compartimos profesores de áreas lingüísticas y de áreas no lingüísticas en el trabajo de la competencia lingüística. Todavía parece que recae más en las áreas lingüísticas el desarrollo de esta competencia y todavía parece, bueno, pues que los profes de matemáticas, de física, de educación física, no tienen por qué entrenarla, sino que tienen que venir los estudiantes sabiendo leer y sabiendo acceder a la información, y como ha dicho la compañera anterior, nos estamos encontrando pues eso, con analfabetos funcionales porque al final no interpretan lo que están leyendo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues para mí hacer un plan lector, pero no un plan lector de lectura literaria, sino un plan lector que integre áreas lingüísticas, áreas no lingüísticas, literatura ficcional, no ficcional, diversidad de textos, y tener muy claro cuál es nuestro mapa de géneros discursivos para ver cómo los compañeros de las áreas no lingüísticas pueden trabajar la lectura dentro de sus aulas, y bueno, y los compañeros de áreas lingüísticas que seamos verdaderos asesores de los compañeros de áreas no lingüísticas, que a veces somos los responsables, pero no se deja muchas veces asesorar. Poco esa es por lo menos esa es la visión que yo tengo. Es decir, ayudarnos unos con otros, y como decíamos, no es la importancia de trabajar la competencia lingüística de forma transversal y desde todas las asignaturas, y que no es una responsabilidad exclusiva del profesor de lengua. Y Ana, ¿a qué edad tenemos que empezar y qué estrategias podemos aplicar durante los primeros años de escuela para asegurarnos realmente que se establece esta base sólida en la competencia lingüística? Bueno, a ver, la competencia, digamos, para tener una mirada chomskiana, pero digo, el lenguaje es la gran dotación humana, nacemos como con ese órgano del lenguaje, y por supuesto que la activación empieza en el momento mismo de nacer. Y empieza en un contexto, digamos, informal, como es el de la familia, para después entrar en una instancia de escolarización. Se nace con lenguaje. Digo, es intrínseco a la cultura, digo, padres, cuidadores, etcétera, hablan con esos niños y niñas que acaban de nacer desde su nacimiento, más allá de que después comiencen a hablar a los 2 años como competencia propiamente oral, pero digo, el lenguaje son todas las áreas, el lenguaje es la oralidad, el lenguaje es la escucha, el lenguaje es la escritura, el lenguaje es la expresión. Entonces, por supuesto que las estrategias son distintas cuando estamos pensando en niños muy, muy pequeños, estamos pensando en algo más cercano a lo que piensa Brunner, que tiene que ver con la estructura de andamiaje, donde vamos pensando de qué manera construimos junto con ellos digamos, esa complejización del lenguaje para que puedan hacer oraciones más largas, más profundas, más complejas, etc. Los docentes acompañan una estrategia bastante parecida desde que tienen 2, 3 y 4 años, y también es importante entender un poco
si me van a preguntar a mí, que yo soy medio, parece que fuera como muy teórica también, entender un poco las edades de desarrollo y en qué, digamos, en qué estadios es conveniente introducir ciertas competencias lingüísticas y ciertas complejidades. Digo, pensándolo un poco más, digo, cuando son muy chiquititos, los humanos primero adquieren el sustantivo, después adquieren el adjetivo, después adquieren la idea de acción, entonces ver de qué manera se va trabajando y construyendo para que hagan ese andamiaje. Por supuesto que ya cuando estamos hablando de 4 o 5 años, la competencia oral tiene que estar enfocada también desde una instancia orientada a las preguntas y a la indagación, ¿no? Como desde el principio, donde ya tienen herramientas para poder empezar a hablar y dar esos primeros pasos a partir de 2, 3 años. Y por supuesto que el gran estímulo escolar y el gran estímulo parental tiene que venir con la idea de complejizar ese lenguaje cada vez más y estimular el habla. Que hay periodos críticos, eso es una gran discusión para la adquisición de la primera lengua, para la adquisición de la segunda y demás. Cuanto antes mejor, no necesariamente con lo que tiene que ver con las actividades lectoescritoras, eso hay que ver un poco de acuerdo a cada grupo, a cada niño, y me parece que educativamente, digamos, el aprendizaje no tiene que pensarse solamente en términos docentes, sino pensarlo un poco más, como decía Vygotsky, también en términos de la zona de desarrollo próxima, que es una zona que se ve estimulada por los compañeros, por los hermanos, digamos, por todas aquellas instancias que no son necesariamente figuras docentes. Entonces digo, que hay que trabajar transdisciplinariamente, sí. ¿Que hay que trabajar competencialmente a través de las distintas habilidades? Sí. ¿Que tiene que haber continuidades entre las prácticas de la escuela y las prácticas de la casa? Sí. ¿Que se tiene que trabajar cooperativamente al interior de las clases y al interior? Sí. Digo, hay algunas cosas que sabemos que sí funcionan. ¿Hay que empezar en cuanto antes? Sí. ¿Con 2 idiomas? Sí, también. Y después, me parece también de manera personalizada, en el sentido de que cuando hablo un poco de esta estructura de andamiaje, es cada niña tiene una forma específica, única de aprender, como una luz en el mundo. Entonces digo, el gran rol docente en ese acompañamiento, digamos, del aprendizaje, justamente entender esa especificidad de cada niño y cada niña para ayudarlo, porque además está estrictamente relacionado con lo emocional, digo, cuando son más chiquititos. Entonces digo, si me preguntás, hay estrategias distintas cuando están en infantil, cuando están en primaria, cuando están en secundario, cuando están pero digo, si justamente hablamos del periodo crítico, empezar cuanto antes. Y esto, cooperativamente, etcétera, etcétera. Empezar a leer cuanto antes mejor. No, a leer no, a hablar, empezar con el lenguaje, a leer no Escuchar. necesariamente. Aprender de los amiguitos y las amiguitas, ayudarlo a construir su expresión, sí. Y Pep, si hablamos ya de secundaria, ¿cómo podemos ayudar a los estudiantes que todavía no tienen esta base sólida de la que estábamos hablando y que presentan dificultades en la lectura? Porque a veces se da por sentado, ¿no?, que ya existe esta base. Aunque parezcamos un matrimonio didáctico, te juro que Esther y yo antes de esto no hemos hablado, ¿eh? Pero el hecho de la autocrítica es muy importante. Yo a veces, como profe de lengua española, tengo cierta envidia de los docentes de lenguas autonómicas o el inglés. Si nos fijamos, por ejemplo, la prueba de acceso a la universidad solo rige 2 niveles de competencia comunicativa: saber leer y saber escribir. No se evalúa en ningún sentido la oralidad ni la escucha activa, que es uno de los principios fundamentales de lo que apuntaba Ana, de ese aprendizaje cooperativo, de aprender de que tienes delante. De hecho, cuando hemos hecho un examen de inglés oficial, la parte que más nos costaba era el listening o el speaking. Y es porque es donde esa interacción nos pone a prueba. Todos hemos tenido ese momento de crisis existencial cuando hemos acudido a un país extranjero con 15, 20 años. Sí, yo he estudiado inglés toda la vida y hablo inglés. Y te bajas del metro en Londres y dices, no tengo ni idea de inglés. Es muy dramático. Entonces, hilvanando un poco lo que apuntaba tanto Esther como Ana, creo que la fundamentación
es establecer proyectos que desarrollen un vínculo entre alumnado y su entorno más próximo partiendo de las emociones. Y cuando hablo de emociones no hablo de felicidad y no, es que suponga una implicación que lo que van a hacer es prolífico en sentidos amplios de su vida, en la que la comunicación es un eje fundamental, pero también el saber comunicar, el saber investigar, el saber escuchar al que tenemos enfrente. Prueba de ello es un artículo que hemos publicado recientemente en Investigación sobre Lectura, en el que hemos analizado proyectos lingüísticos centrados en el área de lengua y literatura. ¿Qué hemos buscado con este tipo de proyectos? Saber, por ejemplo, mira, os voy a compartir a todos en el chat un proyecto que, por ejemplo, luego en cuanto comiencen a intervenir Esther y Ana, lo pondré el resto, pero, por ejemplo, uno de ellos que los alumnos tenían que hablar sobre el libro de la selva, un libro que nunca habían leído y que habían escuchado en algunos casos. Y esto llevarlo a emociones, qué sentían, qué retos tenían que hacer. Y como profesor me interesaba más que la comunicación y la exposición que realizaban en clase se adecuase a un estándar, más allá que si era con B o con U una palabra. Es chocante que en una sociedad como la que tenemos, que estamos hipercomunicados en todos los sentidos, el modelo de referencia se haya empobrecido. Que muchos de los adultos achacamos a los chicos de es que eso lo dice en plan a toda hora. Es que el modelo de referencia quizás se ha empobrecido en los medios de comunicación. Quizá no hay un filtro cualitativo en los medios. Y si el modelo de referencia no es del todo perfecto o no es del todo que roce un nivel estándar, los chicos de secundaria primaria van a imitar esos modelos. Hay aquella campaña del Ministerio de Educación de si tú lees, ellos leen, es una verdad como un templo. Si el modelo lingüístico es el de la telebasura, todos vamos a hacer el perfecto simple acabado en ese. Dijistes, vistes, detrás mío. Y si eso lo dice el personaje de turno del que toman como modelo, lo van a reproducir, que era lo que apuntaba Ana, porque nos comunicamos por imitación, no por estudio. Y luego un tercer punto que debemos tener una reflexión es que estudiamos lengua como estudiamos latín. Con todo el cariño, el latín es una lengua muerta que no se hablaba. Se estudiaba desde leer y escribir, pero no se hablaba y no se escuchaba. Si estudiamos una lengua extranjera viva o autonómica, hay pruebas orales para estudiar catalán, euskera, gallego. Hay pruebas orales oficiales que pasan los chicos de secundario, de primaria, pero no así en castellano, con lo cual es un punto de unión entre aprendizaje que vincula al alumno con un entorno real y que sea atractivo. No tiene ningún sentido de escribe una carta a Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón nunca la va a leer. Que escriba, yo qué sé, un mensaje de WhatsApp o que un perfil en Instagram, que es válido, pero no que escriban cartas que nunca van a hacer en su vida real. O que, por ejemplo, eso nos funciona muy bien, en uno de nuestros proyectos, que yo puedo decir que conectar las leyendas de su ciudad, que en todas las ciudades de España hay leyendas, con esa justificación. ¿Por qué en tu ciudad está esta leyenda? El ratón Pérez, el hombre del saco, ese barrio, ¿por qué se llama así? Y el alumno tiene que salir del aula, que ya de por sí implica sentidos para aprender, que es lo que buscamos. Va a hablar, va a interactuar con los demás, va a aprender del compañero, como decía Ana, va a saber que esa comunicación tiene un nivel diferencial porque va a tener que grabarse un vídeo y explicarlo y va a ser evaluado tanto dentro como fuera del aula. Y es esa empatía funcional la que hace que un proyecto, un aprendizaje mediado por proyectos, facilite que sea una experiencia. Prueba de ello es que cuando los chicos pasan 5, 6, 7 años, te dicen, bueno, aquel proyecto que hicimos hace tantos años, lo que apuntaba Esther era que en un congreso de Sociedad Didáctica de Lengua puse a prueba a 20 profesores a hablar en público oralmente, pero por tiempo, porque los profes se nos va la pinza hablando, que es una barbaridad. Es acotado en cuanto a 5 minutos, 40 segundos, 20 ideas. Y concreción, si los profes de lengua sudan tinta en el sentido literal, ¿qué no van a hacer los niños?
no hay esa cultura. O en la cultura anglosajona, en la cultura francófona, están muy habituados a que todos los proyectos sean defendidos oralmente en público. Yo, cuando llegué a mis años en la universidad, nos encontramos que hay chicos en la universidad que nunca han defendido oralmente un proyecto. Mi tesis doctoral versaba sobre ello, la integración de los proyectos y la tecnología. Y te das cuenta que hay tanto por descubrir, hay tanto camino por labrar, por consolidar, que es una buena vía. Hasta ahora tenemos la opción de didáctica de latín, que ojo, 2000 años de trayectoria no son malos, pero el nuevo camino es, puedo ir por el mismo camino que hasta ahora o coger una autopista, que son los proyectos de participación. Genial, gracias, Pep. Entonces, si hablamos propiamente de dificultades con la lectura en secundaria, ¿también lo vincularías con esta falta de motivación o con esta falta de que a veces la lectura queda desvinculada de su entorno más cercano? La lectura debe ser el centro. Mira, imaginaos que un día decís, oye, quiero fomentar un libro. No es igual que hable yo, profesor, que hable este profesor o que hable Ana, profesora, que venga, tú te imaginas que tienes 14 años o 15 años y te conectas por Skype con Rosalía, que además lee mucho y bien, y te dice, oye, pues yo a tu edad me leía tal libro, tal libro, tal libro. Al día siguiente, si no ese día, tienes que toda la clase está leyendo ese libro. Entonces, la lectura debe constituir el punto de partida. Oye, quiero hacer, como apuntaba antes Esther, una batería de textos. Si me coges ficción, que es maravilloso, pues a lo mejor los chicos que no les gusta la ficción desconectan. Pero que coges un texto que fomente el pensar. Yo, por ejemplo, este año por Halloween, que en todos los coles se celebra Halloween, coges un texto de Edgar Allan Poe, coges un texto del romanticismo español y que vean cosillas que son comunes. Y ahora que ellos inventen un texto, que ellos interactúen, que le pongan imagen. Caramba, es que tenemos a nuestra disposición una cantidad de textos y de fundamentos en base a la lectura, que lo fácil como para un profe es escribir una redacción sobre... No, el niño tiene que leer. El punto de partida es la lectura. Porque como decía antes Ana, reproducimos, tanto en la parte oral como en la parte escrita. Si tú lees constantemente bien, cuando escribes, dices, uy, esta palabra no se escribe con B, es con V, no pasa nada. Pero si esa palabra nunca la has leído y nunca la has escuchado, difícilmente vas a poder saber si ruin es con tilde o sin tilde. Si guión es con tilde o sin tilde. Tú haces la pregunta de, mira, en ciertos diarios se publican las preguntas de oposición al Cuerpo Nacional de Policía. Bueno, pues hay una prueba que es de gramática, de ortografía. Suspende más del 50%. Y creo yo que en los claustros esa prueba de guión con tilde o sin tilde, esa pregunta la hacemos mañana en cualquier claustro y falla el 50% de los claustros, pero fijo. Gracias, Pep. Antes hablábamos de la importancia también de trabajar la competencia lingüística desde todas las asignaturas. Esther, ¿qué consejos darías a un docente de matemáticas o de ciencias para desarrollar también esta competencia en sus clases? ¿Y cómo crees que debería formarse el profesorado de todas esas asignaturas, o sea, todo el profesorado para incorporar la comprensión lectora y la competencia lingüística en sus clases? A ver, para mí el modelo de formación ideal es un modelo que integra todo el centro, ¿vale? Yo les puedo hablar del modelo en el que yo participo, que es el modelo Proyecto Lingüístico de Centro. Creo que el portal, ahora lo pongo en el chat, el portal PLC Andalucía, ahí se pueden ver cantidad de recursos, de estrategias, incluso hay hasta un curso de formación que se liberó, que se le fue dando al profesorado que coordinaba el proyecto, donde pueden ver muchísimas estrategias. Para mí, trabajar así tiene que ser trabajar desde la cultura de centro, porque no se innova siendo isla, sino que se innova en bloque. Hemos tenido la participación de Carmen Pellicer en el panel y ellos, por ejemplo, desde su fundación hablan del modelo... ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Ah, vale, es que me veo congelada. Pero se te oye. Vale. Ellos, por ejemplo, hablan del modelo Rubik para la transformación de un centro. Pues esto realmente es algo muy parecido. Es trabajar desde la visión de centro,
pues cómo se va integrando la competencia. ¿Se me oye? Es que me veo bloqueada y no sé si se me... No, sí, yo oigo perfecto. Ah, vale, perfecto. Disculpen. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer esa formación? Pues desde luego no puede ser un cambio radical, no puede ser un cambio que se dé de la noche a la mañana, no puede ser muy exigente para el profesorado, sino que tiene que ser algo paulatino. Nosotros, por ejemplo, lo hemos planteado en 3 años, de manera que se van haciendo pequeños cambios, pequeños ajustes que van permitiendo que el profesorado se sienta cómodo trabajando en la competencia lingüística, porque al principio el profesorado de áreas no lingüísticas no se siente responsable de la competencia lingüística. Entonces, lo primero es una labor de concienciación. Nosotros empezamos haciendo un diagnóstico, en lo que nosotros llamamos la foto fija del centro, cómo están los estudiantes, y les hacemos reflexionar sobre a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Qué queremos hacer de nuestro centro? ¿Dónde está nuestro centro? ¿Dónde lo queremos situar? ¿Qué tipo de estrategia? Vamos trabajando, por ejemplo, la lectura intensiva dentro de todas las áreas, integrándola dentro de tareas competenciales, que los alumnos vean que tienen sentido. Podemos empezar leyendo un texto sobre un chico que se va de excursión al día siguiente y está viendo sobre qué tipo de, qué cosas tiene que meter en la maleta para al final terminar haciendo unas papeleras de reciclaje, por ejemplo, porque al final hacemos una tarea que les lleva a reflexionar sobre el medio ambiente, Uy, Ahí. se ha ido Esther. Sí, creo que sí. Vale. Continuamos contigo, Ana, y ya cuando recuperemos a Esther, porque creía que era mi conexión, pero veo que no. Vale, Ana, no sé si quieres añadir algo a lo que estaba comentando Esther, porque ahora iba a cambiar un poco la dirección. Te iba a Bueno, preguntar. como quieras. Sí. ¿Puedo agregar algo como a ver, un poco en relación a lo que estaba diciendo Pep antes, yo creo que una forma de mejorar, más allá de que hay que trabajar de manera transdisciplinar, más allá de que hay que poner la indagación en el centro del aprendizaje, más allá de que hay que formar a los docentes, más allá de que hay que entender además que hablar, escribir, escuchar se aprende, no son simplemente, y que la escolarización formal lo requiere. Yo sí creo también un poco, para facilitar el camino, yo creo que los modelos anglosajones de aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas son maravillosos. De hecho, la Universidad de Cambridge fue el gran referente para la creación del marco de referencia europeas y de un sistema que integra además lo que tiene que ver un currículum enseñado, un currículum escrito y un currículum evaluado, que esto también es muy importante cuando se habla de la transdisciplinaridad. Es importante crear currículums escritos donde los saberes no se repiten, sino que los saberes son secuenciados y profundizados. Hay que crear una metodología basada en la indagación, en la pregunta, en el trabajo cooperativo coherente con esos saberes, y hay que crear un sistema de evaluación coherente también. Entonces digo, siempre como desfasajes en esas tres cosas, y digo, si uno quiere crear realmente un modelo educativo desde infantil hacia adelante, es importante tomar en cuenta las tres cosas. Y después hay prerequisitos funcionales muy importantes, que hasta uno se mete en cuestiones políticas, los docentes tienen que tener tiempo de sentarse a programar juntos. No hay posibilidad de hacer programas transversales si yo no logro que todos los maestros de primero y segundo trabajen juntos, de tercero y cuarto trabajen juntos, de quinto y sexto trabajen juntos, que haya una responsabilidad compartida entre los maestros de infantil con los de primaria, los de primaria con los de secundaria con bachillerato, entender que el aprendizaje es una carrera de largo recorrido como el lenguaje, y que simplemente ser nativo no quiere decir que se lo habla bien. Entonces digo, la competencia lingüística que se tiene a los 7 años no es lo mismo que la que se tiene a los 9, que a los 30, que a los 70, y es una decisión. Puede ser la misma, pero digo, el compromiso es con todas las áreas. No se lee bien si no se habla bien, si no se escribe bien, si no se escucha bien. Y donde hay un compromiso también,
cultural, social y de los hogares con el lenguaje. No es lo mismo decir las cosas de cualquier manera. No es lo mismo amar el sustantivo, amar el adjetivo perfecto. Suena muy argentino, ¿no? Que los porteños son un poco así, pero no lo quiero decir con esa arrogancia, lo digo, abrazar la belleza del lenguaje, digo, es un compromiso cultural. Y digo, que se puede hacer con virtualidad o sin ella. Tiene que ver, digamos, cuáles son las prioridades socioculturales y políticas de las comunidades. Y Ana, sí, reflexionamos. Me explayé demasiado, ¿no? Con la respuesta, pero la estábamos esperando a que llegara, que se nos había ido Esther, entonces dije hasta que vuelva. Sí, vamos a todo a fondo. No sé si Esther ya la tenemos aquí bien con nosotros. Sí, no sé qué me pasó, de repente me vi congelada, me puse nerviosa, ya perdí el hilo y de repente se apagó el ordenador, no sé qué. Bueno, tranquila, Ana. Es un trabajo cooperativo, de cubrir roles. Muy bien. Trabajo en familia, esto es trabajo en familia. No sé si querías decir algo más o pasamos a la siguiente pregunta, Esther. Bueno, estábamos con el tema de las estrategias, ¿no? Bueno, muy poquita cosa. Hablaba de la lectura intensiva, luego, por ejemplo, de la integración de los libros ilustrados de no ficción en el aula. Aquí, por ejemplo, yo estoy trabajando como investigadora en un proyecto que lo dirige la doctora Rosa Tabernero de la Universidad de Zaragoza. Se llama Formar lectores en la sociedad digital desde el libro ilustrado de no ficción. La verdad es que los libros de no ficción, bueno, además de está proliferando mucho su edición, suelen ser de una edición muy cuidada, muy atractiva para los chicos y para los jóvenes, y están muy relacionados con la lectura digital. Entonces yo creo que la integración de los libros de no ficción dentro de un plan lector de centro es clave, porque como estaba comentando antes Pep, hay chicos que no son lectores de literatura y sin embargo sí les llama muchísimo la atención las curiosidades sobre la ciencia o las guías de viaje o el saber algo sobre, profundizar su conocimiento sobre las abejas, sobre los animales, sobre el mar, y a partir de ahí se puede ir, todo esto va casándose con actividades que desarrollan de verdad la competencia de una manera mucho más activa. O por ejemplo, integrar los juegos de mesa dentro del aula. Cada vez hay más juegos de mesa, cada vez hay más juegos más trabajados, y al final los chicos están leyendo, se están comunicando, están cooperando, o sea, se están activando todas las destrezas lingüísticas casi sin darse cuenta. Entonces, si se trabaja de una manera programada y se van integrando estrategias de este tipo en el aula, yo creo que vamos a ganar en eficacia, ¿no? Y al final, bueno, se trata de hacer algo que tenga sentido y que conecte con nuestro mundo. Y bueno, otra estrategia es, por ejemplo, hacer test de comprensión lectora. Yo hace ya muchos años que he colaborado con la Asociación Española de Comprensión Lectora, desde la que editamos la revista Investigaciones sobre Lectura, y estamos desarrollando un test, el test TECLET, que es un test de evaluación y entrenamiento de la competencia lectora en español y la competencia digital. Y se trata de trabajar de manera en que el estudiante se puede ir autoevaluando en función de la competencia que tiene, casando con las competencias que dicta el Marco Europeo Común de Referencia de las Lenguas, hacen una serie de test y el ordenador, esto es inteligencia artificial también y en lingüística computacional, va detectando en qué se para quién está realizando el test, cuántas veces tiene que mirar el texto, qué tipo de preguntas está fallando, qué tipo de preguntas acierta, y en función de eso le va dando distintos test para que vaya entrenando su competencia lectora. Y yo creo que integrar este tipo de estrategias dentro de los centros puede ayudarnos bastante. Precisamente este era otro tema que después íbamos a hablar, el tema de cómo medir la comprensión lectora de forma significativa, ¿no? Y el tema de la autoevaluación, la coevaluación. Ahora lo vimos también. Y también otro tema que queríamos hablar, y Pep ya lo ha introducido Esther también, el tema de las estrategias para motivar a aquellos alumnos o aquellos lectores que parecen reacios o desmotivados también por el auge de la tecnología. Hemos comentado los juegos de mesa, Pep ha comentado el conectar con su entorno más cercano, ¿no? Con el ejemplo de Rosalía
o de enviar un WhatsApp, no escribir una carta a Cristóbal Colón, ¿no? No sé si queréis añadir algo más de estas estrategias más en plan práctico para docentes. Yo creo que la principal estrategia es hablar con el alumno. En una aula, sea de educación infantil, educación primaria, secundaria o de formación de futuros docentes, es un ecosistema de singularidades. O sea, el libro que me gusta a mí no puede no gustarle a Esther, y eso aquí yo siempre ejemplifico. Para mí, García Márquez o Benedetti son mis referentes de siempre, y a lo mejor a mi compañero de departamento, García Márquez, se le hace bola y no pasa nada y es profe de lengua. Entonces, es que yo creo que al principio de cada curso el docente debe hablar con cada alumno y debe establecer un diagnóstico, que era lo que apuntaba Esther al principio. Si yo sé cuál es la característica de cada alumno, puedo personalizar qué estrategia. Puedo hacer, como decíamos, algo más grupal, en el sentido academicista, pero si lo que busco es que el chaval empiece a leer, es de, ¿cuáles son tus gustos? ¿Qué es lo último que has leído? ¿O por qué no has leído? Porque nos hemos encontrado con críos de primero de eso que los padres lo obligan a leer El camino de Delibes. Mátame camión. Entonces, el objetivo no es que el chaval odie la lectura, porque si yo que odia la lectura, no pasa nada. Le pongo el Quijote con 12 años y va a odiar la lectura. Pero si en cambio le dices, oye, a mí me gustó mucho este libro, o vamos a leer juntos un capítulo, el tiempo que dedicamos con los niños a leer o a hablar de lectura es fundamental. Si yo me siento con un chaval a leer, o el simple hecho de destinar 1 hora a la semana, da igual, que eso Esther os lo puede explicar de forma espectacular en el plan lingüístico de centro. Fomentar que si un crío lee en el cole, hay niños que solo leen la hora que se destina en el colegio. Fijaos que una semana entera, 7 días, 24 horas al día, y a lo mejor si en el cole se obliga a leer, se incentiva que se pueda leer y se fomenta que se lean el cómic, novela de ficción, novela romántica, que no se vean tapujos de eso no es literatura, va a decir, wow, oye, profe, y te van a decir, yo es que me he empezado a leer una cosa que se llama novela gráfica, ¿eso puedo leerlo? Es que mis padres dicen que eso no es leer. Ostras, es que yo empecé a leer igual con Zipizape, Mortadelo y Filemón, o Dragones y Mazmorras en su época. Y creo que he sido y soy un lector consolidado. Pero porque tuve a alguien que me dijo, ve por aquí, te recomiendo esto, oye, mira, prueba con esto. Y no es igual que te lo inculque un adulto que alguien que sea tu modo de referencia. Y ahí los profes tenemos un peso fundamental, el hecho de hablar de lectura. Eso puede ser, yo creo que es la principal estrategia que tenemos que tener. Luego ya después, obviamente, integrar tecnología, sí, pero con sentido crítico. No vale escribir un WhatsApp con los caracteres que hacemos a un nivel coloquial, que ya son las variedades de la lengua. Sí, ojo, escribimos un WhatsApp a Cristóbal Colón, pero en un nivel estándar de la lengua. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver de forma transversal. Igual que en inglés no puedes despedirte una carta formal con XO, porque está prohibidísimo, aquí nos pasa igual. Aquí escribimos con todas las letras, con todas las tildes, con los puntos, con las comas, que vean que eso funciona. Y crear ambientes en los que se fomente. Y ojo, un profe de forma aislada es muy complicado que cree hábito. Si eso va acompañado de un plan integral, y aquí nuestro referente es Esther, lo veréis. Ojo, si yo puedo recomendar Viaje al centro de la Tierra con profe de lengua, pero si mi compi de geografía e historia aprovecha para trabajar con eso en clase, o el de biología para trabajar con eso en clase, wow, se crea un ambiente súper chulo. De forma es ser francotiradores en el desierto. Gracias, Pep. Pues ahora pasamos a hablar un poco del área de bilingüismo. Ana, desde el grupo de Attendees defendéis que para aprender una lengua tenemos que aprender a usarla, ¿no? Y realmente, según datos de 2019, casi el 42% de los alumnos de primaria reciben enseñanza bilingüe, pero en muchos casos estos planes no son efectivos, ¿no? Y lo vemos sobre todo en España. ¿Qué políticas de bilingüismo tenéis vosotros y cuáles son las claves para que sea eficaz?
Bueno, un poco hablando de lo que estábamos hablando antes, primero el bilingüismo es una palabra que tenemos que rescatar porque ha sido una palabra un poco denostada, ¿no? Se ha puesto el bilingüismo y chapas afuera de los colegios y demás, y siguieron repitiendo, digamos, como círculos viciosos donde todo el mundo finge que aprende un segundo idioma y ese segundo idioma no ocurre. Entonces, digo, es una palabra que tenemos que rescatar, para entender que realmente el bilingüismo tiene que ver con la idea de bilingües balanceados, que ser bilingüe no tiene que ver con poder nombrar solamente el mundo de dos maneras, sino con poder mirar el mundo de dos maneras. Y insistiendo un poco para que un proyecto de bilingüismo sea exitoso, tiene que involucrar todas las competencias lingüísticas, hay que saber escribir, hay que saber escuchar, hay que saber leer, hay que saber hablar. Tiene que tener 3 pilares fundamentales, un poco lo que estábamos hablando con Pep, justo cuando se nos fantasmizó nuestra amiga Esther. Tiene que haber un currículum escrito, un currículum enseñado y un currículum evaluado coherente. Y tiene que poder trabajarse mano a mano transdisciplinarmente con la materia de lengua castellana también, para que además mutuamente se retroalimenten. Yo insisto mucho además en eso, que cuando uno espeja contenidos, es decir, cuando los mismos contenidos se ven en los 2 idiomas, permite un nivel de profundización muy diferente. Entonces, cuando uno quiere crear una alta competencia de bilingüismo y entender que el lenguaje es una carrera de largo recorrido, y donde además la excelencia lingüística implica involucrar al 80%, porque el 20% bueno llega sin docente, llega siempre. Vaya a un colegio bueno, una mala, la pública, la privada, y un 20% que llega siempre. El tema es la masa crítica, entonces apuntar un plan de estudios donde yo garantizo que empiezan el 100% y llegan al segundo bachillerato el 90% con las credenciales lingüísticas que pide el Plan Bolonia y que pide la Universidad Europea Competitiva. Ese es un tema, porque dicen el 80% de nuestros alumnos aprueba el Advanced. Sí, pero ¿cuántos se presentaron de esos 80? Entonces, una de las estrategias de bilingüismo pleno que tiene Attendis es todos los contingentes. Empiezan 100 y llegan a segundo de bachillerato por lo menos el 85%, con las credenciales más importantes además, que son las que pide las universidades que tienen planes bilingües plenos, que es la S1 con Advanced. Se trabaja de manera integrada con español, con mucho acento en la lectoescritura y con la escritura. Es decir, alumnos y alumnas tienen que controlar 8 formatos distintos de escritura en un tiempo determinado, y ahí le pedimos una cooperación enorme en español, porque la escritura en español no es obligatoria todavía en la currícula española, e implica una enorme carga laboral para todos los docentes. Es decir, tener que estar corrigiendo ensayos de 200 palabras todas las semanas es un trabajo inmenso. Y que ahí implica además una conciencia de los grupos directivos también, entonces de entender de qué manera les damos tiempo para que puedan trabajar juntos, de qué manera les damos tiempo para que puedan corregir, de qué manera pueden asistir las otras asignaturas, porque digo, también aparecen todas esas quejas de el profesor de música a tantas horas, ¿por qué el profesor de inglés de lengua tiene que trabajar 150 horas? Entonces digo, hay un montón de cuestiones logísticas también muy importantes a resolver. Pero para responder la pregunta del grupo de Attendis, lo que básicamente se hizo es se diseñó un currículum escrito, evaluado y enseñado desde infantil hasta segundo de bachillerato. Se colocaron instancias internacionales de la Universidad de Cambridge desde primer grado hasta segundo de bachillerato, y donde la consigna es todos y todas, no los mejores. Y entender que además se ponen escalonadamente cada 2 años, bueno, los que están familiarizados desde el A1, digamos, al C1, con opción al C2, y donde el compromiso es cada 2 años, o sea, se preparan 2 años y se presentan el segundo año, pero el compromiso es entre los docentes que trabajan de esa manera, con lo cual no solo logramos que haya transdisciplinaridad en las asignaturas, sino también el año anterior con el siguiente y el que recibe la posta, entender que la responsabilidad es de todo el ciclo y no del docente al que se presenta un examen. Y si puedo seguir hablando, que me apasiono.
con manos y con todo. No, vemos que la corresponsabilidad es importante en todas las áreas, en todos sitios. Para cerrar, porque vamos un poco justos de tiempo y queremos también pasar a las preguntas y respuestas, os pediría una frase o dos que resuma lo que pensáis sobre cómo podemos mejorar la comprensión lectora o la competencia lingüística de nuestros alumnos. Ana, si quieres empezar, ya que estamos contigo. Yo creo que un poco, lo digo como apasionada, haciéndolos amar el lenguaje. Y el lenguaje se ama si se aprende a escuchar cuando alguien cuenta un cuento, a contar cuentos, a contar lo que nos pasa, a tener un acercamiento emocional a través del lenguaje, porque yo insisto, creo que tal vez la dimensión más interesante del lenguaje y menos explotada educativamente es la expresiva y no la comunicativa. Contar quiénes somos, definir una identidad, definir nuestra voz propia. Digo, eso es algo que los docentes tenemos que ser grandes facilitadores y la escuela también. Cuando hablamos además de ciencia especializada y demás, entonces creo que el lenguaje tiene que ver con eso, con encontrar una voz propia y tiene estrictamente que ver con, digamos, sí, con lo teórico, con lo competencial, con lo comunicativo, pero... Y creo que de eso se trata la educación, ¿no? Ayudar a cada niño y niña a que sean ellos y ellas mismas. Facilitar la voz propia, pues. Esther, ¿tú? Sí. Hablando de la voz propia, pues yo no voy a hablar en mi propia voz. Hay una cita que viene recurrentemente a mi cabeza cuando hablo de lectura y de qué significa fomentar la lectura, y creo que María Ángeles Mac lo dice muchísimo mejor que yo. Entonces me voy a permitir leerle la pequeña cita, porque para mí realmente esto es formar lectores de una manera integral, ¿no? Se trata de formar lectores inteligentes, voluntariosos, asiduos, críticos y autónomos que experimenten placer, incorporen la lectura en sus actividades cotidianas y que además puedan producir textos coherentes y adecuados. Para ello necesitan interiorizar modelos textuales y proporcionárselo es una tarea prioritaria de la escuela. O sea, para mí es eso, es decir, la grandísima responsabilidad que tenemos las personas que ejercemos como mediadoras del aprendizaje, ¿no? Y creo que los docentes tenemos un papel esencial, y tomarnos esto en serio pues puede ayudar a muchos estudiantes. Muchas gracias, Esther. Pep, si quieres. Yo rescato, así cogiendo el testigo de estas dos grandes mujeres y grandes didactas, dos citas de dos referentes. Uno, el maestro Benedetti, que apunta que cuando tenemos todas las respuestas nos cambian todas las preguntas. Obviamente, si queremos fomentar y hacer cambios significativos, tenemos que adaptarnos a un contexto actual en el que no podemos mirar de lado hacia la presencia de la tecnología. Entonces, integrar la tecnología siempre con un sentido crítico. O sea, hemos de ser conscientes que a día de hoy ya hay estudios que demuestran que los niños que leen papel retienen más información o son más solventes que en medio digital, con lo cual también, como hemos dicho antes, hay que hacer una reflexión de, ojo, el lado menos constructivo y más crítico. Y el segundo, pues para mí es una referencia en la vida, que es el maestro Freire, que cierro con esto, que la educación se rehace constantemente en la praxis. Para ser, tiene que estar siendo, con lo cual no podemos desligarnos y decir, oye, los niños no leen, sino que hay que partirnos la cara, cueste lo que cueste, porque ir sembrando, y que es un efecto de polinizar. ¿Cuántas semillas se pierden en un campo al cabo de un día? Cientos de ellas, pero con que 5 o 6 hagan su función, ya estamos creando la vida y que creando lectores. Crear un lector nos va a hacer crear de forma exponencial más lectores. Así que seamos conscientes que hay dificultades, seamos conscientes que hay que luchar por ello y seamos conscientes que si lo conseguimos estamos sembrando una sociedad íntegra y justa. Gracias, Pep. Cristina. Bueno, vamos a pasar, si os parece bien, a las preguntas. Habían algunas preguntas y he intentado recopilarlas. Entonces vamos a empezar contigo, Pep. ¿Qué experiencias tienes o conoces acerca del trabajo en el desarrollo de la competencia lingüística y el arte? Antes en el chat he puesto algunos enlaces.
Yo, por ejemplo, no voy a contar en primera persona porque creo que cuando un profe cuenta lo que ha hecho, creo que tiene más visibilidad. Entonces, hay dos experiencias que recomiendo muy mucho, que son siempre llevándolo a combinación con otras materias, como apuntaba antes Ana y Esther. Una de ellas es el proyecto de Soy Leyenda, que está en el chat, en el que los chicos indagan sobre leyendas y cuentos populares de su ubicación más próxima. En todas las ciudades tenemos ejemplos de ello, con lo cual tienen que investigar y ahí sí que entra el arte urbano, la demografía urbana y la política urbana como tal. O sea, nos da un juego tremendo. Y dos, uno que particularmente nos llenó de mucha emoción, que era que los chicos de secundaria, tercero, cuarto era eso, 14, 15 y 16 años, hiciesen de guías en el Museo del Prado a abuelos de una residencia de mayores antes de la pandemia, con lo cual contaban el porqué del cuadro, contaban el porqué de las meninas, contaban el porqué de Guernica y establecían un diálogo maravilloso entre dos personas de generaciones distintas que mediaban con el arte, con lo cual es otra de las cuestiones fundamentales. Y un tercer ejemplo es establecer a través de videollamadas, que antes de la pandemia parecía que una utopía y ahora es una distopía, cómo conectar a personas de dos lados del hemisferio era factible. Nosotros lo hicimos con exiliados de la, perdón, mejor, exiliados, nietos de exiliados de la guerra civil a la sur de Guernica. Imaginaos hablar con profesores mexicanos, argentinos y chilenos sobre la presencia de Guernica a chicos de cuarto de ESO. O sea, imaginaos cómo disfrutaban. Hubo que investigar, hubo que buscar información para hacer preguntas, al tiempo iban ellos buscando, con lo cual la actividad frenética era enorme, que era un poco lo que apuntaban Ana y Esther, con lo cual yo creo que hacer propuestas investigadoras, llevar el arte o dar una vuelta al arte a través de la palabra es algo esencial. Bueno, en realidad te iba a decir ahora, porque hay muchas preguntas al respecto, que todos los enlaces, todo lo que habéis ido diciendo, todo eso lo recopilaremos y lo pasaremos en forma de un informe. Esta pregunta va para Esther. Un consejo había una pregunta que decía, ¿cómo debe ser la escuela, ¿no?, en el regreso a la forma presencial? ¿En qué debe ser diferente? Estás muteada, Esther. Igual te he hecho una pregunta difícil. Esta pregunta es muy difícil. Piensa que hay muchos oyentes de países que todavía no han vuelto, ¿eh? Por eso ahí la pregunta. Sí, bueno, ya lo sé, pero ¿y qué? ¿Cómo debe ser? Bueno, primero preguntando cómo era antes. ¿Nos gustaba antes del confinamiento? No, no nos gustaba, no nos satisfacía plenamente. ¿Nos ha satisfecho la experiencia de teledocencia urgente durante el confinamiento? Tampoco. Es más, para mí ha sido una experiencia triste, ¿no? Y, ahora estamos trabajando en una investigación sobre la concepción de los docentes acerca de esto y la tristeza es la palabra que más define, ¿no?, el sentimiento. Cómo han estado chicos y chicas muy alejados. Por eso yo cuando escucho la Flipped Classroom a veces digo, bueno, Flipped Classroom depende de en qué contexto, depende de quién está detrás del chico o de las chicas para poderlo apoyar en las tareas, para que puedan avanzar. ¿Cómo quiero yo que sea la escuela? Pues yo quiero que sea una escuela diferente, yo quiero que sea una escuela en la que la innovación no sea un sueño, sino en la que se trabaje desde la transformación holística y global de los centros, en la que la formación del profesorado no tenga que venir con pequeñas píldoras, sino que sea un sentimiento que surge de las verdaderas necesidades del profesorado en favor del desarrollo de los aprendizajes de sus estudiantes. ¿Tiene eso que ver con el confinamiento? Quizá no, quizá el confinamiento ha puesto de manifiesto de una manera muy brusca nuestras debilidades, muy rápida, ¿no? Porque hemos visto que necesitábamos formarnos en cultura digital, que necesitábamos que las propias familias no tenían los medios como para atender a la escuela, que las redes no estaban preparadas.
pero es que eso también ocurre dentro de la escuela, presencial. Entonces, para mí la clave es eso, una escuela que sea consciente de que siempre tiene que ir mejorando y de que la formación, si se hace desde la isla de los profesores, no es posible. Si se aborda de una perspectiva holística, pues quizás sí sea posible el cambio. Yo cuando hablo de PLC siempre le digo a mis profes, a mis estudiantes, parece que vengo a vender aquí la vaporeta, ¿no? Que soy aquí la comercial del producto. Digo, pero cuando yo les hablo de este proyecto es porque yo me lo creo, porque yo lo he visto funcionar, porque he visto que cuando de verdad todo un claustro pone cabeza en una estrategia, al final se mejora. Entonces yo creo en eso. Y esa es la escuela que yo quiero. Y Ana, la última va para ti. ¿Cuánto tiempo se necesita para cambiar un centro o grupo de centros hacia un programa como el que has llevado a cabo en los centros Attendis? A ver, yo creo que si los programas están bien pensados desde el inicio, en 3 años ya se pueden ver claramente los resultados, en 5 mucho mejor, pero digo, los planes ambiciosos que implican un cambio de paradigma, implican además que se involucre toda la comunidad educativa, digamos, docentes, padres, directivos, personal auxiliar, alumnos. Y lo que es muy importante, creo que tal vez en todo plan ambicioso, es poder crear equipos de trabajo. Mi experiencia personal cuando he llevado a cabo proyectos en grandes instituciones son proyectos que empiezan como muy verticalistas, porque digamos, yo comienzo siendo la proveedora de herramientas hasta que logro generar ese equipo, o se logra generar ese equipo, en 20 colegios que toman la posta y empiezan el trabajo entretenido, que es hacerlos crecer y darles voz propia, porque digo, un plan siempre necesita constantemente de ajustes, porque también cada colegio es un universo, cada zona no es lo mismo Granada que Valencia, que Málaga, o sea, entonces digo, también es entender qué gente hay que conocer cada colegio, la gente que está dentro de ese colegio entiende el latido propio de cada colegio, entonces uno crea esquemas generales y genéricos para que después, digamos, cada cole se lo apropie de una manera distinta. Y creo que lo que hace que los planes funcionen es crear grandes equipos de trabajo que, digamos, horizontalizan ese trabajo y le dan vida.